Hola, hola, ¿qué tal mis queridos suscriptores? ¿Qué tal? En esta oportunidad les vengo a enseñar cómo descargar e instalar el mejor reproductor en la actualidad. En este caso estamos hablando de AIN, un programa totalmente gratuito y soporta muchísimas extensiones, muchísimos tipos de formatos de audio y video. Como sabrán, en el primer comentario fijado les dejaré el link de descarga, el cual puedes descargarlo ya que es un programa totalmente gratuito. No tienes que pagar nada por él. Y también les voy a mostrar cómo configurarlo de una vez. Así es que si te interesa puedes quedarte acá hasta el final del video y aprenderás cómo descargarlo, instalarlo y configurarlo de manera correcta. Bien, lo primero que tenemos que hacer es irnos al navegador web, que en mi caso es Google Chrome. Y como ven, ya aquí tengo la página de AIN y sencillamente lo que vamos a hacer es irnos hasta la banderita de Windows y le damos un clic. Y como ven, ya nos cargó la página y bajamos un poquito acá. Y como ven, aquí están los instaladores, porque tenemos para tanto sistema en 32 bits como para sistemas en 64 bits. En mi caso, yo tengo sistema 64 bits. Y simplemente vamos a clicar donde dice Download, esta pestaña que vemos aquí. Y como ven, ya se está descargando nuestro programa. Bien, una vez descargado, simplemente nos vamos a la carpeta, le damos aquí, carpeta, y lo vamos a ejecutar como administrador. Vamos a cerrar aquí, minimizamos acá, y nos saldrá esta ventanita que es el inicio de la instalación. En mi caso, yo voy a configurarlo en español, y nos saldrá la ventana de instalación, el asistente de instalación de AIN. Y le damos siguiente, aceptamos los términos de acuerdo, le damos siguiente. En este caso yo voy a instalar la versión normal, que es la recomendada, y le damos siguiente, siguiente, e instalamos nuestro programa. Bien, en este caso nuestro sistema nos preguntará cuál será el reproductor de música predeterminado. Obviamente aquí tenemos el reproductor de Windows Media, le damos un clic y elegimos AIN como aplicación predeterminada para música. También lo podemos hacer con video, pero en mi caso tengo otro reproductor de video que para mí es mucho mejor. Bien, una vez hecho esto, cerramos esta ventana y nos quedará el asistente aún. Seleccionamos iniciar AIN y le damos finalizar. Bien, una vez termine la instalación, nos abre esta ventana, la cual nos vamos acá donde dice AIN y vamos a configurar el programa. Nos vamos a preferencia y nos saldrá esta ventana que ven acá. Simplemente le damos en administrador DSP y nos saldrán otras opciones. Yo lo voy a configurar a mi manera. Ustedes pueden configurarlo a la manera que mejor se adapte a ustedes, ¿verdad? Entonces, nos vamos acá donde dice usar desvanecimiento de sonido. No me convence esa opción, así que yo siempre la elimino. Desvanecimiento de sonido al navegar entre pistas tampoco me convence. Entonces yo lo quito. En ecualizador no le muevo. En volumen, suavizar cambio de volumen tampoco me parece. Entonces sí que también la quito. Entre las mezclas no me gusta que las músicas estén pasando tipo mezcladita, pinchadita. Me gusta que termine una y comience la otra. Y obviamente le dejamos ir automáticamente a la siguiente pista, porque si no se nos va a parar el reproductor. ¿Qué vamos a hacer? Nos va a quedar la música en silencio y no es la idea. Entonces estaríamos listos por este lado y le damos cerrar.
Bien, una vez acá nos vamos hasta automatización y aquí tenemos la opción al iniciar la aplicación, reanudar el estado de AIM. Yo siempre le digo que no, nada, porque ya me ha pasado varios shows con esa opción. Bien, creo que de aquí simplemente es esa opción, le damos a aplicar y bajamos hasta donde dice agregar archivo. Aquí nos van a preguntar al usuario, no, simplemente quiero agregar y listo. Le damos a aplicar. En vista de contenido, activar agrupación, esa opción tampoco me convence. Y opciones de diseño, simplemente le dejo estas opciones así tal cual como están, que para mí son las mejores, y le doy a aplicar. En área de notificación, yo siempre quito estas opciones porque siempre nos queda por acá abajo y se nos esconde el reproductor y a la hora de conseguirlo siempre es un lío. Entonces yo le quito esas opciones y las dejo tal cual como está. Y le damos a aplicar. Otra opción sería acá en información, porque cada vez que abro un archivo me sale arriba un panel porque cada vez que reproduzco una música me sale un apartado arriba que me dice toda la información de la música y de verdad que tampoco me gusta la opción. Entonces simplemente la destildo y le doy a aplicar. Otra opción sería en la interfase podemos personalizar el color. Como ven, siempre la mayoría de las veces lo coloco azul o morado, violeta, como ustedes le quieren llamar. En mi caso yo lo voy a poner así, un azulito fuerte, tipo cyan, y le damos a aplicar. Como ven, ya se nos va cambiando la carátula o el skin, como ustedes lo prefieren llamar. Y en temas, siempre me gusta colocar el tema predeterminado, el más sencillo, tipo minimalista, y le doy a aplicar. Y con esto serían las opciones más destacadas para configurar el programa a mi manera. Ustedes lo pueden configurar a su manera, ¿verdad? Entonces le damos cerrar y aquí tenemos nuestro reproductor. Simplemente quitamos la librería, ponemos esta un poquito pequeño y cerramos el ecualizador. Y como ven, este es nuestro navegador AIM. Bien, vamos a probar un poco de música, pero no tanto porque la plataforma de YouTube está muy fuerte con el copyright. Entonces hacemos que arrastramos o simplemente le damos doble clic. Como ven, ya tenemos música suficiente. La plataforma está muy ruda con el copyright. Y entonces este sería nuestro programa. Bien, espero hayan hecho todos los pasos y hayan obtenido su reproductor tal cual y limpiecito como yo les acabo de mostrar en el video. Entonces, ¿por qué muestro este video? Porque en un próximo video también tengo otras opciones para este tipo de reproductor, el cual, Dios mío, hoy es el día que pasan todos los carros del mundo. Les tengo otro tipo de configuración, ya que les voy a mostrar cómo convertir su audio con este mismo programa, pero no va a ser a MP3 ni WAV, sino un formato el cual está muy bueno, que es el formato M4A. Entonces, para un próximo video les mostraré cómo agregar la extensión de M4A y convertir sus videos a M4A. Te invito también a que entres en mi canal y revises la información, porque también hay otros videos de relevancia que pueden importar. Y si te gustó el video, puedes suscribirte, dejar tu like y dejar tu comentario. Y nos vemos en un próximo video.